Cuando sonó el teléfono esa tarde, no le di importancia. El nombre de mi madre en la pantalla solía significar un recordatorio de citas médicas o una charla sobre el tiempo en Cape Cod. Respondí alegremente, casi esperando oírla quejarse de la humedad. En cambio, su voz era más suave, casi mareada. Colin se casa, anunció, como si hubiera estado conteniendo la noticia hasta que se volvió demasiado grande para contenerla. Por un instante, sentí una calidez en el pecho. Mi hermano menor por fin se estaba tranquilizando. Me imaginé una iglesia, un salón de fiestas, tal vez incluso una banda. Sonreí, lista para preguntar sobre la fecha, las invitaciones y a dónde debía enviar mi respuesta. Pero mi madre no se detuvo lo suficiente para que yo preguntara. «Es solo para la familia», dijo con energía. «Y Sarapene, no asistirás». Las palabras me cayeron como agua fría. Creí haber oído mal. «¿No lo estaré?» «¿Qué?» «Es decisión de Colin», continuó. «Lo quiere pequeño, privado, solo para la familia inmediata». Me reí una vez. Breve y agudamente. «Soy familia inmediata». Ella suspiró como siempre lo hacía cuando pensaba que yo estaba siendo difícil. ¿Sabes a qué me refiero? A su tipo de familia. Algún día lo entenderás. Me recosté, atónita y en silencio. Mi hermano se casaba, y no solo me excluían, sino que mi madre estaba de guardia en la puerta, asegurándose de que no entrara antes de que pudiera obtener una respuesta. Ella siguió adelante y su tono cambió a algo casi casual. En fin, a Colin y Leona les encantaría usar la casa de la playa para su luna de miel. Creen que sería el lugar perfecto para relajarse. Simplemente envíales las llaves antes del próximo fin de semana. Ahí estaba. El verdadero propósito de la llamada no era compartir alegría ni invitarme, sino solicitar acceso al único lugar que siempre había sido mío. Sentí una opresión en el pecho. La casa de la playa no era solo una propiedad. Eran veranos de aire salado y castillos de arena. Largas tardes leyendo junto a las olas, el único lugar donde me había sentido realmente en casa. Forcé mi voz para que sonara firme. «Lo pensaré», dije. Aunque en su interior empezó a formarse algo afilado e inflexible. Al terminar la llamada, me quedé sentada en el silencio de mi cocina, con el zumbido del refrigerador como único sonido. La exclusión me quemaba, pero debajo, ardía un fuego diferente, y ese fuego me seguiría los recuerdos de lo que esa casa realmente significaba. Al terminar la llamada, me quedé mirando la pequeña llave de latón que colgaba de un gancho cerca de la puerta trasera, la llave de la casa de la playa. Me moría de ganas de alcanzarla, pero en lugar de eso, cerré los ojos y dejé que los recuerdos me inundaran. La casa había sido nuestra desde que tenía 12 años. Mi padre la compró tras años ahorrando. Una modesta cabaña de madera frente a la costa de Cape Cod. No era grandiosa, pero para mí era mágica. El aire salado, el interminable romper de las olas, la forma en que el sol se hundía en el horizonte. Fue allí donde aprendí a respirar libremente en aquel entonces. A Colin también le encantaba. Tenía 9 años y siempre me seguía con los pies llenos de arena, rogándome que construyéramos castillos o que corriéramos con él hasta el agua. Pasábamos veranos enteros con las rodillas raspadas, las manos pegajosas por el helado y la risa resonando en las dunas durante un rato. La casa de la playa era el único lugar donde éramos iguales, solo hermano y hermana. Sin comparaciones ni favoritismos. Pero las cosas cambiaron. Mi padre falleció cuando yo tenía 25 años, y en su testamento me nombró único propietario de la casa. Colin heredó otros bienes, pero no la cabaña. Sabía por qué. Papá confiaba en mí para preservarla, para mantenerla en pie como el pilar de la familia. Colin nunca me lo perdonó. Desde entonces, en cada festividad, me ha insinuado, a veces bromeando, a veces no, lo injusto que era. Yo solía restarle importancia, diciéndome que solo tenía envidia, que se le pasaría. Pero el resentimiento solo se profundizó, alimentado por la forma en que mi madre también lo consentía. Colin era el hijo de oro, lleno de promesas, incluso cuando su vida se basó en préstamos y excusas. Ahora, años después, ese mismo resentimiento había cobrado forma. Ya no solo miraba la casa. La exigía, como si siempre hubiera sido suya. La llave brilló a la luz de la tarde, y supe que ya no se trataba de recuerdos. Se trataba de cruzar una línea, una que ya no podía ignorar. Y cruzar esa línea traería. La imagen de Colin, el hijo dorado, adquirió una forma más nítida y peligrosa. Colin siempre había sabido cautivar a cualquier persona. Podía llegar tarde, sin estar preparado,
y aún así marcharse con elogios, mientras yo permanecía invisible en un rincón. De niños, él era el travieso, el que rompía las reglas, aquel a quien mi madre defendía con una risa suave y un movimiento de cabeza. «Es solo Colin», decía, como si esas 3 palabras lo justificaran todo. No había cambiado con la edad. Iba de un negocio fallido a otro, siempre pidiendo prestado, siempre prometiendo el próximo gran éxito. Cada vez que tropezaba, mi madre lo llamaba mala suerte, mientras que cualquier éxito mío era considerado como algo esperado, nada extraordinario. Dejé de esperar el reconocimiento hace años, pero ser excluida de su boda marcó un límite, más oscuro aún. Leona, su novia, encajaba a la perfección. Provenía de una familia respetable que se había ido desvaneciendo junto con sus cuentas bancarias. La conocí una vez, en una cena navideña. Elegante, educada, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se comportaba como alguien a quien le habían enseñado que las apariencias eran la clave de la supervivencia. No era difícil imaginar por qué Colin la había elegido. Su cercanía lo hacía parecer exitoso. Y le ofrecía la ilusión de estabilidad. Su boda, considerada como familiar, nunca tuvo la intención de ser pequeña. Fue una ceremonia organizada, un escenario donde Colin podía ser el centro de atención, admirado, mientras que yo quedaba completamente fuera del guión. Mi ausencia no sería un error. Sería intencional, un borrador. Durante años, fui la hermana callada, la que se tragaba los desaires y seguía adelante. Pero al escuchar a mi madre ignorarme con tanta facilidad, me di cuenta de que mi silencio les había facilitado las cosas. Había permitido que Colin se convirtiera en el hijo de oro sin control. Y ahora, ante esta exclusión deliberada, sentí que el silencio empezaba a romperse. El dolor de la exclusión no desapareció. Se me pegó como sal a la piel, filtrándose en cada pensamiento. Durante días después de la llamada, repasé mentalmente las palabras de mi madre, su tranquila despedida. Su cambio de actitud, desde decirme que no era bienvenida a la boda de Colin hasta pedirme las llaves de mi casa. La crueldad ni siquiera estaba disimulada. Era casual, como si yo no fuera más que una nota al pie, útil solo para lo que poseía. Al principio, soporté la humillación en silencio, como siempre. Seguí con mis rutinas, trabajo, recados, tardes en silencio, fingiendo que no importaba. Pero cada vez que tomaba una taza de café o ropa doblada, la amargura regresaba. La historia de mi familia siempre se había escrito con Colin en el centro, y se esperaba que yo interpretara a la hermana tranquila y agradable. Durante años, me dije a mí mismo que permanecer en silencio era una forma de fortaleza, que demostraba que estaba por encima de su favoritismo. Pero ahora, solo parecía una rendición. Esa noche, me quedé en mi cocina, mirando la llave de bronce que colgaba cerca de la puerta trasera, la llave de la casa de la playa, el legado de mi padre, el único lugar en el mundo que nunca me había pedido que me achicara o que hiciera concesiones. Y de repente, entendí, darle a Colin esa llave sin resistencia sería mi eliminación definitiva. Entonces, cuando llamé a mi madre, mi voz era suave y firme. Le dije que lo pensaría, que quería asegurarme de que la casa estuviera lista. Parecía satisfecha, quizás incluso presumida, segura de que volvería a mi papel. Pero ella no escuchó lo que vivía debajo de mis palabras, el cambio de la resignación a la resolución. No iba a discutir ni suplicar. Ya estaba harto de eso. En lugar de eso, le daría a Colin exactamente lo que pidió, envuelto cuidadosamente en forma de regalo. Solo que esta vez no sería la llave de mi casa. Sería la clave de su ruina. Y con esa decisión, el silencio que había guardado durante años finalmente se quebró, dando paso a algo más agudo, algo que ya no podía ignorarse. No me apresuré. Actuar impulsivamente era costumbre de Colin, no mía. En cambio, me moví con cuidado, una pregunta a la vez, un paso silencioso tras otro. Si pensaban que simplemente entregaría las llaves del legado de mi padre, estaban equivocados. Empecé con gente que conocía a Colin desde hacía más tiempo del que yo podía soportarlo. Un socio respondió a mi llamada con una risa amarga. Colin no lo había oído. De él, desde que abandonó el proyecto del restaurante. Me dejó con proveedores impagos y una demanda. Espero que no llames para defenderlo. Su voz no dejaba lugar a dudas de que mi hermano era más un estafador que un empresario. Otro conocido me habló de una startup tecnológica fallida. Brillante en teoría, pero vacía en la práctica, financiada con préstamos que Colin nunca devolvió. Cuanto más preguntaba, más se alineaban las historias. Encantó, promesas y un rastro de deudas lo suficientemente espeso como para asfixiar a cualquiera que se acercara demasiado.
Los chismes de un pequeño pueblo llenaron los espacios vacíos. En el mercado, una vecina vieja se inclinó sobre su carrito y bajó la voz. He oído que el banco anda rondando. Tu hermano lleva meses de retraso. Qué suerte que haya encontrado a una mujer como Leona, aunque su familia es respetable, o al menos lo era antes de la crisis. Eso me llevó a buscar en los registros públicos. No tardé mucho en encontrarlos. Solicitudes de ejecución hipotecaria de la propiedad familiar de Leona. Una serie de gravámenes que describían la desesperación por escrito. Pieza a pieza, la imagen se fue haciendo más nítida. Esta boda no se trataba de amor eterno ni de apariencias. Era supervivencia, unida con frágiles esperanzas y un sentimiento de derecho. La casa de la playa no fue elegida por ser romántica. Fue elegida por ser estable, valiosa, inquebrantablemente mía. Una noche cerré mi computadora portátil con la clara certeza de que la luna de miel de Colin nunca iba a ser sobre olas o puestas de sol. Se trataba de tener influencia, de usar el único lugar que todavía me pertenecía por completo para ocultar el suelo que se desmoronaba debajo de él. Y si él estaba dispuesto a arriesgar su matrimonio en esa ilusión, entonces era hora de que yo decidiera qué verdad estaba dispuesta a poner en sus manos. Una vez que las piezas estuvieron delante de mí, el plan prácticamente se escribió solo. No iba a gritar, acusar ni rogarle a nadie que me escuchara. Eso nunca había funcionado con mi familia. Preferían el encanto de Colin a mi razón. Así que, en lugar de eso, haría lo que menos esperaban, darles la verdad como si fuera una bendición. Comencé a recopilar avisos judiciales descargados de registros públicos, cartas de acreedores que habían quedado sin resolver, artículos antiguos de diarios económicos locales que narraban las efímeras aventuras de Colin y los desastres que había dejado atrás. Cada página confirmaba lo que ya sabía. Su imagen dorada no había sido más que oropel sobre podredumbre. Pero no me detuve ahí. También incluí documentos sobre la familia de Leona, las ejecuciones hipotecarias y los gravámenes que contaban una historia de desesperación más discreta. No fue para humillarla, sino para completar el cuadro. Este matrimonio no fue una unión de amor, sino de necesidad. Y quería que ambos lo vieran dibujado con tinta imborrable. Lo guardé todo en un portafolios encuadernado en cuero, de esos que usan los profesionales para presentaciones. Me pareció apropiado. A Colin siempre le había gustado actuar, como si fuera importante, como si el mundo se rindiera ante sus promesas. Déjenle que vea una actuación de su propia creación en el exterior. Cuidé cada detalle. Papel de regalo plateado, liso e impecable. Un amplio lazo blanco atado a la perfección en el centro, el tipo de paquete que debería estar en la mesa de regalos, admirado antes de abrirlo. Coloqué una tarjeta encima, con letra firme. Para Colin y Leona, con cariño. Que este regalo les sea útil para construir un futuro juntos. Cuando terminé, puse la caja en el centro de la mesa del comedor y la miré fijamente. Parecía inofensivo, casi elegante, pero sabía lo que contenía. Ni venganza, ni rencor, solo verdad, rica e innegable. Y muy pronto, la verdad llegaría a su puerta, esperando ser descubierta. No tardó mucho. 2 días después de dejar el paquete en el apartamento de Colin, mi teléfono se iluminó con su nombre. Lo dejé sonar una vez antes de contestar, calmando mi respiración. ¿Qué carajo te pasa? Su voz ya había alcanzado un tono lo suficientemente agudo como para resonar a lo largo de la línea. ¿Te parece gracioso? Nos arruinaste la semana de la boda. Detrás de él, oí un llanto ahogado. Leona. Seguramente, en el crujido de papeles al estrellarse contra algo duro. El sonido de mi cartera derramando su contenido en el suelo se reprodujo exactamente como lo había imaginado. Te envié un regalo, dije con calma. ¿Lo abriste? ¿Llamas a esta basura un regalo? Estás loco, Sarapene. Arrastrando mentiras, humillándome delante de mi esposa. No son mentiras, Colin. Cada página de esa carpeta es de dominio público. Si te sientes humillado, es porque la verdad no te favorece. Eso solo lo enfureció aún más. Un torrente de maldiciones lo inundó. Y entonces, otra voz interrumpió, la de mi madre. Sarapene, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermano en su boda? Estás celosa. Eso es todo. Siempre te ha molestado su éxito. Casi me reí, pero mi voz se mantuvo tranquila. Si por éxito te refieres a deudas impagas, demandas pendientes y bancos persiguiéndolo, entonces sí. Supongo que me siento resentido por no tener esos elogios. No tergiverses las cosas, espetó. Has avergonzado a esta familia. No, madre, dije,
bajando la voz hasta que sonó casi firme como una piedra. Colin quedó en ridículo. Lo único que hice fue darle un espejo. La línea quedó en silencio por un momento, llenándose solo con la respiración agitada de Colin y los sollozos de Leona de fondo. Sabía que querían que me derrumbara, que me defendiera, que me disculpara por atreverme a salir de mi papel. Pero no lo hice. Dejé que el silencio se prolongara hasta que Colin finalmente colgó, dando un portazo en sus propias palabras. Y yo sabía que ese silencio no permanecería dentro de las paredes de su apartamento por mucho tiempo. La onda expansiva empezó casi de inmediato. A finales de la semana, escuché murmullos en la biblioteca donde trabajaba, vecinos cuchicheando sobre las deudas de Colin, las demandas que resurgieron y los acreedores que de repente actuaron con renovada velocidad. Parecía que una vez que los documentos salieron de los confines de ese papel de envoltorio plateado, encontraron su camino hacia una circulación más amplia. Su imagen cuidadosamente pulida no podía soportar el peso de los documentos y las facturas sin pagar. La ira de Leona era más fuerte que la de Colin. A través de una prima me llegó la noticia de que ella había salido furiosa de su apartamento después de descubrir cuánto había ocultado. Los avisos de ejecución hipotecaria, las demandas judiciales, las promesas que le había hecho sobre un futuro estable, todo es mentira. Ella se había apuntado a un matrimonio construido sobre las apariencias, pero no sobre la arena. Mis padres no lo tomaron bien. Mi madre, en particular, caminaba por la ciudad con la barbilla en alto, pero yo sabía que ella oía los susurros. Durante años, se había jactado de las aventuras de Colin, de su espíritu emprendedor, del hijo destinado al éxito. Ahora, esos mismos vecinos la miraban con sonrisas tenuemente reservadas para alguien cuyas historias se habían desentrañado. No dije nada. Ni a ellos ni a nadie. Fui a trabajar, volví a casa, cuidé mi pequeño jardín y dejé que el silencio hiciera lo que años de mis palabras nunca pudieron hacer. No inventé su caída. Simplemente presenté las pruebas. El resto fue la gravedad tirando todo hacia abajo. Una tarde, cuando el sol se ponía en el horizonte, caminé hacia la playa detrás de mi casa. Las olas llegaban constantes y seguras, golpeando la orilla como siempre lo hacían. Por una vez, no me sentí invisible. No necesitaba hablar para que me oyeran. Y cuando la marea retrocedió, dejando la arena limpia y desnuda, comprendí que algunas cosas, como las reputaciones construidas sobre mentiras, nunca debieron perdurar. La tormenta había pasado, aunque sus ecos aún persistían. Colin se había refugiado en el silencio, Leona en la ira, mis padres en una frágil negación. No hubo llamadas, ni disculpas, solo el leve murmullo de chismes que circulaba por la ciudad. Por una vez, no sentí la necesidad de corregir el registro ni de explicarme. La verdad ya había hablado más fuerte de lo que yo jamás podría. Una noche, me quité los zapatos y pisé la arena fresca detrás de la casa de la playa. La marea apenas había comenzado a subir, describiendo olas a lo largo de la costa con movimientos largos y pacientes. Cada paso hundía mis pies más profundamente en la tierra, anclándome a un lugar que me había llevado a través de la infancia, el dolor y ahora este ajuste de cuentas. Pensé en todos los años que había esperado el reconocimiento, alguna pequeña medida de aprobación de las personas que siempre me habían mantenido al margen de su círculo. Ese hambre me había moldeado, me había desgastado, me había convencido de que el silencio era fuerza. Pero ahora, descalzo al borde del agua, me di cuenta de que no necesitaba su permiso para pertenecer. La casa de playa era más que madera desgastada y ventanas de cristal. Fue el último regalo de mi padre, un santuario de veranos llenos de aire salado y risas, y una prueba de que podía sobrevivir al peso de la exclusión. Podrían intentar quitarme las llaves, disminuir mi valor, borrarme de sus hitos, pero no podrían arrancarme el suelo bajo mis pies. Levanté mi cara hacia el viento y sentí que algo firme se instalaba dentro de mí. Puede que mi familia nunca me acepte plenamente. Pero la aceptación ya no era mi moneda. El respeto sí. Y el respeto, finalmente entendí, no era algo que pudieran conceder. Fue algo que yo afirmé. La sangre os hace parientes, pero el respeto os hace familia. Y cuando me volví hacia el resplandor de la casa, supe que había recuperado lo que siempre fue mío.